Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con la serie que estamos dando de comprender la voluntad de Dios, de entender la voluntad de Dios, ¿no? Es un tema muy amplio y realmente cuánto nos cuesta comprender la voluntad de Dios, ¿no? Ponernos allí y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros? Y hoy nos toca un tema, no sé si decir que viene como anillo al dedo, ¿no? Pero es entender la voluntad de Dios a través del sufrimiento. Así que, ¿no? Parece que esto viene todo dirigido y es del Señor. Y que podamos en esta noche entonces entender, tratar de comprender cómo Dios puede manifestar su voluntad a través del sufrimiento, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener en claro es que la voluntad de Dios es que enfrentemos padecimientos y los soportemos. Así que yo les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 4. Vamos a leer ahí varios versículos. No me quiero pasar en el tiempo. Muy bien, vamos a ir prestando atención a todo lo que leemos, porque vamos a trabajar después en esto un poquito, porque vinimos a estudiar, ¿no es cierto? Así que vamos a mover un poquito las neuronas. Yo sé que a esta hora ya están medias, pidiendo pista para aterrizar, ya están medias. Pero bueno, vamos a hacer un esfuercito. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, y acá tenemos unidos, padecimientos y voluntad de Dios. Y acá Pedro va a decir que Cristo, para que nosotros alcanzáramos la salvación, fuéramos salvos, fue necesario que padeciera. Y entonces él va a decir que nosotros tenemos que armarnos de este pensamiento. Leímos recién, armados de este pensamiento. Y la idea de armarse del pensamiento, la idea de armarse es como un soldado que se arma para la batalla. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla en Efesios y dice, tomad toda la armadura? ¿Se acuerdan? Bien, cuando dice Pablo en Efesios capítulo 6, tomad toda la armadura para resistir al enemigo y cuando haya acabado el día malo, estar firme, nos habla de estar equipados. Y acá dice armaos, la idea es la misma. Estar armados, ¿con qué? Con un pensamiento. ¿Se acuerdan Filipenses? Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y va a hablar acerca de la humildad. Bueno, acá Pedro va a tomar algo parecido y nos va a decir, bueno, armate de este pensamiento. Vamos a padecer. Vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. Y ese es el ideal que nos ha dejado. Y nosotros vamos a padecer y vamos a enfrentarlo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver para qué. Pero ¿sabes? Cristo nos dio el ejemplo. Sufrió. Porque había un objetivo. ¿Cuál es? Lograr nuestra salvación. Ahora nosotros vamos a enfrentar sufrimientos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere lograr cosas en nuestra vida. Y hay una escuela que solamente la podemos aprender a través del sufrimiento, a través del padecimiento. Y si Cristo padeció, nos dejó el camino para que nosotros sepamos, por eso dice, armaos de este pensamiento, andá pensando que el sufrimiento y el padecimiento también es parte de lo que Cristo nos enseña. Seguimos ahí en 1 Pedro 4, versículo 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse con lo ajeno. Qué elegante, ¿no? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y acá Pedro va a decir, bueno, vamos a enfrentar padecimientos. Ahora, que los padecimientos sean por una causa justa. Padecemos como hijos de Dios, no como malhechores, porque si nos agarran con lo ajeno, como dice él, es justo el castigo o el padecimiento que sufrimos. Ahora, si el padecimiento es por el nombre de Cristo, ese es un sufrimiento correcto. Y nosotros hemos experimentado en cierta forma el desprecio por ser cristianos en alguna etapa de nuestra vida. En el trabajo, con nuestros amigos, con los vecinos, con los compañeros de la escuela. Y bueno, ahora le dicen bullying, ¿no es cierto? Nosotros nos cargaban, nos gastábamos y a veces se nos salía la cadena y nuestro testimonio terminaba a las piñas. Lo padecíamos de otra manera. Pero, ¿sabes? Es el camino que Dios nos marcó y es el camino que Él armó para nosotros. El padecimiento es una escuela que nosotros tenemos que transitar y que vamos a sufrir siendo hijos de Dios. Y en esto tenemos premio y en esto hay un galardón. ¿Sabes? Vamos a encontrarnos en este mundo con los sufrimientos. Ahora bien, yo quisiera que podamos poner, ahora sí, en práctica nuestras mentes. Yo quiero repartir algunos textos a ustedes y se juntan así de 2, de 3, de 4 y vayan pensando con esto que hemos leído a qué se refiere con respecto a los padecimientos o al sufrimiento que nosotros vamos a ver en algunos pasajes. Mois, ¿me ayudas a repartirlo? Sí, en grupito, dale uno a cada uno. Moisés, Moy. Es Moy. Moy, para el pueblo es Moy. Si no le da con la vara, agarra el papelito, le damos con la vara. Vamos a encontrar ahí algunos pasajes, nos vamos a tomar unos minutos, vamos a buscar. Y vamos a buscar allí en esos pasajes cómo se refleja el padecimiento, el sufrimiento como hijos de Dios. ¿Para qué nos sirve? Muy bien, mientras vamos repartiendo, Hechos capítulo 9, versículo 16. Hechos 9, versículo 16. Dios le habla a Ananías con respecto de Pablo y le dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Sufrimiento. Ahora, cuando hablamos de sufrimiento en la Biblia, vamos a encontrar que hay todo tipo de sufrimiento. Podemos sufrir por ser cristianos o podemos pasar situaciones que nos causan sufrimiento. Las situaciones que vimos recién, que oramos por estas familias, obviamente que causan sufrimiento y causan dolor. Ahora, muchas veces nosotros podemos llegar a preguntarnos ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y cuando nos preguntamos en esta pregunta tan compleja, a veces no encontramos una respuesta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y si tuviéramos que ser tecnicistas, tendríamos que decir, bueno, Dios permite el sufrimiento porque según Romanos, capítulo 1, capítulo 2, habla de que Dios dejó el pensamiento del hombre bajo su albedrío. Y el hombre decidió hacer y deshacer de su vida como quería. Y la consecuencia de este
vivir del hombre como mejor le parecía fue alejándose cada vez más de Dios. Y lejos de Dios, el hombre pensó vivir como quería. Y las consecuencias de su vivir bajo sus reglas, bajo sus propios pensamientos, alejado de Dios, Dios lo entregó, Dios lo dejó, que las consecuencias de vivir lejos de Dios lo alcancen. Y por eso el sufrimiento. ¿Me explico en esto? El hombre se alejó de Dios. Si nosotros leemos Romanos capítulo 2, nos vamos a encontrar con que la depravación del hombre se hace presente. Y sabes, allí Pablo dice que el hombre se alejó tanto de Dios que Dios decidió que viva bajo sus propias consecuencias. Entonces, el sufrimiento es parte de las consecuencias de nuestro pecado. Y es parte de la consecuencia de la manera en que la sociedad decidió vivir. Y sabes, nosotros estamos en este mundo y formamos parte de esta sociedad. Ahora, las cosas que suceden en la sociedad, tarde o temprano, nos tocan. Tarde o temprano, nosotros no estamos aislados de la sociedad. Entonces, lo que sucede en la sociedad, que está lejos de Dios, a nosotros nos repercute. Socialmente, políticamente, económicamente, no vivimos aislados. Lo que pasa en el país nos repercute. Si nosotros enfrentáramos, como en otros países, una guerra civil, tendríamos también muchos inconvenientes. Entonces, ¿tiene Dios la culpa de todo esto? No. Esto es consecuencia del accionar y el pensar del hombre lejos de Dios. Entonces, nos podemos preguntar dónde está Dios en todo esto. Leía una reflexión acerca de uno de los sobrevivientes del genocidio de judíos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Y este hombre decía, contaba la anécdota que en determinado momento llevaron a 3 personas a ser ahorcadas delante de todos los prisioneros judíos. Y los ahorcaron. Y 2 se murieron rápido y uno quedó ahí agonizando y demoraba en morirse y estaban todos mirando y él escuchó una voz que decía, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Y este hombre pensaba en su interior y decía, Dios está allí, sufriendo con el que sufre. Dios está colgado junto con esta persona. ¿Sabes? Tenemos un Dios que si bien permite que nosotros pasemos por sufrimientos, Dios sufre con nosotros. Y Dios se compadece de nosotros. La experiencia tremenda de Cristo en la cruz del Calvario nos da a entender que Cristo está dispuesto a sufrir con nuestro sufrimiento. Cristo en la cruz del Calvario murió, soportó el castigo, soportó el sufrimiento, las penalidades, el desprecio, el ataque físico, el ataque moral, el ataque mental, castigado por todas las maneras posibles, aún la espiritual, sintiéndose separado del Padre. ¿Por qué? Porque nos amaba, a tal punto de entregar su vida por nosotros. Y como nos enseñaba Daniel Ubel, hace unos jueves atrás, ¿no es cierto?, cuando le estaba hablando sobre salvación, nos decía, dispuesto aún a estar separado eternamente de Dios a causa del pecado. ¿Por qué? Porque nos amaba. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros, se compadece de nuestro sufrimiento. ¿Y dónde está Dios cuando nosotros sufrimos? Bueno, Dios está con nosotros, sufriendo con nosotros. Y uno puede decir, ¿y Dios no hace nada? ¿Y Dios no interviene? Y quizás no, pero está con nosotros, porque hay algo que Él quiere hacer en nosotros a través del sufrimiento. Podemos padecer sufrimiento de distintas maneras. Ahora, yo les invito a que cada uno tiene ahí un papelito con un versículo, son distintos versículos, así que
yo les voy a pedir que ahí en grupitos de 2, 3, 4, como están, que puedan leer el versículo. Y la consigna es entender qué tipo de penalidad o cómo enfrentamos ese sufrimiento y qué podemos aprender de ese versículo. ¿Listo? Tenemos 5, 7, 8 minutos. ¿Listo? Ya. ¿No le pasó? ¿No había tantos papelitos? Bueno, yo les doy. ¿Ya estamos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver estos pasajes. Los primeros serán los últimos, pero en este caso los primeros son los primeros. Segunda Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. ¿Quién lo tenía? Levante la mano. Vamos. No se hagan los vivos. Muy bien. Me parecía. Muy bien, ¿qué decía? A ver. Uno que lo lea, por favor, el pasaje es rápido. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien. ¿Qué sacamos de ese pasaje? Vamos de vuelta, Quique. Bien. Bueno. Dice... dos era. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cacho. ¿La aplicación? Explicara, que fue muy claro. Bueno, nosotros la respuesta la tomamos de esta manera, muy sencilla, ¿no? Cacho y Quique, obvio. Caserito. Bueno, cuando habla dice, tú pues sufre las penalidades como un buen soldado de Jesucristo, las penalidades como buen soldado de Jesucristo, habla de lo que están en la obra, van a tener aflicciones. Por ejemplo, cuando vos invertís tiempos y esperás un resultado que no es, uno siempre cuando hace las cosas las hace pensando en que todo va a salir redondo, todo va a salir de una forma muy práctica y sencilla, y por ahí no se dan. Y también uno sufre porque tiene que dejar cosas que a uno le gustan, y todas esas son parte que uno las sufre, por decirte las comodidades que uno tiene. Y en el versículo 4, cuando habla de que ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que lo tomó por soldado, y bueno, también nos habla de una vida de santidad y de las propuestas que vienen en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en lo que es la área en el servicio de la iglesia, sino que en todas las puertas que se te abren, que no le agradan a Dios, que es, diríamos, en todas las áreas, en lo privado, en todo lo secular, en lo que es lo laboral. Así, de esa forma lo tomamos nosotros. Una cosita más. Raúl Dalinger el otro día dio una comparación futbolera con esto, con el versículo 3 solamente, que dice que si vos estás jugando un partido de fútbol y nadie te marca, es porque las cosas no las haces bien, no sos bueno. Pero si recibís patada y te traban, es porque estás haciendo lo bueno. Muchas veces hacemos cosas, dejamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y a lo mejor caen chicos enfermos, nos roban, nos pasan cosas que no las podemos entender y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y bueno, esa es parte de los sufrimientos y las penalidades que sufrimos como buen soldado. ¿Alguien tiene otra aplicación? ¿No? Muy bien. Puede haber varias, miren que Dios habla de distintas maneras con el mismo versículo, así que esto no significa ni que está bien ni que está mal. Dios nos habla de distintas perspectivas, o sea que lo que nosotros interpretamos
Puede ser también lo correcto. Muy bien. Sí. Como milita es lo que hablamos, el mensaje que hablamos de Dios. Lo fuimos llamados para llevar ese mensaje. El mensaje de salvación. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque hay cosas que a nosotros nos pueden convenir, pero no agradaríamos a aquel que nos tomó por soldado, que es el Señor. Ese es mi entender en eso. Muy bien, y es correcto. Y ahí la primera visión que tenemos de enfrentar el sufrimiento es como soldados. Y la consigna es soportar el sufrimiento. El soldado va a hacer frente. Y acá está diciendo, como decía nuestra hermana, sufre las penalidades, enfrenta las penalidades, las soporta. ¿Por qué? Porque quiere agradar al que lo llamó. Y si tiene, como decía aquí, que tiene que dejar cosas de lado, las deja porque quiere agradar a aquel que lo llamó. Y sabes, en este pasaje lo que vemos acerca de soportar el sufrimiento, de aguantar el sufrimiento, es enfrentar el sufrimiento como soldados. Estamos ahí en la barraca, le ponemos el pecho y a veces el soldado no entiende por qué está ahí, solamente dispara. A veces dispara y a veces dispara. Pero el soldado está ahí en la brecha, y nosotros sabemos cuándo disparar y cuándo disparar, ¿no? Pablo dice, huye de las pasiones, dispará, con los pies, no le podemos hacer frente. Pero las penalidades las podemos enfrentar y las podemos soportar. ¿Por qué? Porque es parte del llamado que tenemos de Dios, enfrentando como soldados. A ver, 1 Pedro 2:17, ¿quién la tenía? Sí. Va la primera. No me hacía caso cuando era chico y no me hace caso ahora cuando somos grandes. 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí vemos veía que habla a los siervos, a los esclavos y a los amos. Y veía que cómo los esclavos tienen que soportar esto. Si por causa de que hacemos las cosas mal, tenemos que soportarlo porque es una consecuencia. Pero si somos maltratados cuando hacemos las cosas bien, tenemos que soportar con humildad. ¿Ustedes? Lo que nosotros vimos acá en estos 4 versículos es la honestidad de un cristiano, también el ser agradecidos por un trabajo, sea poco o sea mucho, ser agradecidos, y también que Dios es galardonador de aquellos que le son fiel a Él. Y venía a nuestra mente cuando reparte los talentos del Señor y dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Y si entendemos que en este mundo somos hijos de Dios y que tenemos que marcar una diferencia, tenemos que soportar y ser agradecido con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. ¿Alguien más? Yo lo que veo es que dice que en el mundo somos golpeados, en el mundo.
Si en el mundo somos golpeados, bofeteados, humillados, y lo soportamos, más tenemos que soportarlo haciendo lo bueno y en el camino de Dios, porque vamos a ser aprobados por Dios. Y ese es el galardón. Muy bien. Está hablando acerca de padecimientos y de soportar. Y está hablando de siervos. O si nosotros lo pasamos ahora nosotros, de empleados. Y está diciendo que cuidado, lo que decía David, ¿no? Cuidado con nuestra honestidad, cómo trabajamos. Porque si nos metemos con lo ajeno, obviamente vamos a ligar un castigo. Y eso es justo. Pero es injusto que recibamos algún tipo de afrenta o padecimiento o burla si en realidad no hacemos nada, simplemente por ser cristianos. Y tenemos experiencia de esto, ¿no es cierto?, de padecer por ser cristianos, sufrir la burla, el desprecio en el trabajo o quizás en el barrio con amigos. Y sabes, acá el concepto que vemos es soportar siendo ejemplos. Soportar siendo ejemplos. Enfrentamos el padecimiento siendo ejemplos. Ejemplo de honestidad, ejemplo de trabajo. Y de esa manera demostramos que somos hijos de Dios. Ahora, fíjate, leímos hasta el 20. Pon el versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. ¿Para qué fuiste llamado? Para pasar sufrimiento. Para enfrentar el padecimiento. Para esto fuiste llamado. Si alguna vez alguien te dijo que la vida cristiana iba a ser color de rosa, te engañaron. La vida cristiana es una vida de desafío. Y de, como dice el apóstol, de tomar la cruz cada día. Y la cruz no es símbolo de bienestar, es símbolo de sufrimiento. Y pelear contra nuestro propio yo, con nuestra propia carne, con el desprecio de los demás y enfrentar el sufrimiento. Porque Cristo padeció, dejándonos ejemplo. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. Cuando lo llamaron por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos, era porque eran pequeños Cristos. Se comportaban como Cristos en miniatura. Y ese es el desafío para nosotros. Ser como Cristo. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo reflejado en nosotros. Y una de las escuelas es enfrentar el padecimiento y soportarlo. Es el ejemplo que Cristo nos dejó. Santiago 5, 10 al 11, ¿quién lo tiene? Sí. 5, 10 y 11. Lo leo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El 10. Dios quiere enseñarnos con esa prueba y que podamos ver la misericordia y la compasión que Él tiene por nosotros. 11. En este versículo Dios nos habla de la paciencia y en donde Él quiere trabajar en cada uno de nosotros, aún en el sufrimiento. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué versículo este, no? Soportar. ¿Sabes? Algo de la vida de Job es que soportó. Y soportar es poner peso encima de. Eso es soportar. Y Job pasa su primer capítulo
y enfrenta todas las calamidades juntas, ¿no? Conocemos la historia, dice que el primero le trajo la mala noticia y no terminó de hablar cuando ya estaba el otro trayéndole la segunda mala noticia y no terminó de hablar que ya estaba el tercero haciendo cola. Y nosotros decimos como cachetada de loco, ¿no? Recibió todas las malas juntas. Y en el capítulo 2, la mujer le da un consejo, le dice, terminá con tu vida, renegá de Dios, porque Dios es justo, te va a matar y se te acabó el sufrimiento. Pero, ¿sabes? Job decide soportar el sufrimiento y enfrenta el sufrimiento. Y vamos a ver que durante 38 capítulos, él debate con sus amigos y con Dios. Y cuando llega al final, capítulo 41, capítulo 42, él entiende que Dios tenía un propósito en el sufrimiento de su persona, que él lo había permitido con un propósito. Y Job dice, de oídos te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y Job era un hombre piadoso, y sin embargo el sufrimiento cambió en él el concepto que tenía de Dios. De oídos te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? En Job la escuela del dolor fue hacerle ver a Dios de una manera nueva. Y dice Santiago, ¿cuál es el fin del sufrimiento? ¿Cuál es el objetivo del sufrimiento? ¿Sabes? A veces cuando padecemos dolor, cuando enfrentamos penalidades, si bien entendemos cuál es la voluntad de Dios, no entendemos el porqué. Y muchas veces no hay porqué. No entendemos un porqué. No hay respuesta. Cuando estaba en la secundaria había una pregunta que nos hacían a los que decíamos que éramos cristianos, y era, ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar? ¿La escucharon alguna vez? Se encuentran con la novedad. ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar? Y la respuesta ¿cuál sería? Y la piedra la puede hacer, tan grande, pero igual la podría levantar. Entonces entra en una contradicción la respuesta. Ahora, obviamente es una respuesta que carece de lógica y Dios no hace cosas ilógicas. Puede hacer cosas que no las entienda, pero Dios no hace cosas ilógicas. Y sabes, con el sufrimiento pasa lo mismo. A veces no tenemos una respuesta para decir por qué Dios lo permite, pero puedo saber para qué, porque hay un propósito y porque hay un fin. Y a veces no lo puedo entender en el comienzo de mi padecimiento, lo voy a entender al final. Y Job tuvo que pasar 40 capítulos para entender el propósito de Dios en su vida a través del sufrimiento. Y nosotros queremos a veces pasar por cosas instantáneas. Yo quiero saber por qué ahora Dios lo permite. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que esto nos pase a nosotros? Y no hay un por qué. Podemos decir porque Dios es soberano y lo permitió. Y sería una buena respuesta válida. Pero tenemos que ver que a través de las circunstancias dolorosas de nuestra vida, Dios tiene un propósito final, y soportar y padecer ese dolor hasta el final nos lleva a la revelación que Dios tiene para nosotros. Esto también es parte de su voluntad. Muy bien, 2 Timoteo 3:10. Moisés y Aarón. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, es que los cristianos siempre vamos a tener un problema con eso, siempre con la burla, con todas las cosas, siempre vamos a tener persecuciones. Y la cosa es que siempre vamos a librarnos porque el Señor está con nosotros, siempre nos va a ayudar el Señor. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, bien. Entonces acá vamos a ver
Sufrimiento como parte de señales. Fíjate, ¿puedes volver al versículo anterior? Pablo le va a decir a Timoteo, persecuciones, padecimientos como lo de Antioquía y en Iconio, en Listra, Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones sufrido, pero ¿qué dice? De todas me ha librado el Señor. Pablo te puede dar un compendio de sufrimientos y te puede decir, me agarraron, me llevaron preso, me azotaron, sufrí latigazos con vara, me pegaron con la número 4, con la 3, con la 2, sabe todo, pasamos por hambre, estuve en la cárcel, me mordió una serpiente, casi me ahogo, te puede decir un montón de cosas, Tiene ahí un mostrario de todos los padecimientos posibles, pero ¿sabes? Termina diciendo, pero de todas me ha librado el Señor. Pero de todas me ha librado el Señor. ¿Sabes? Allí Pablo nos está mostrando señales de sufrimiento. Nos está exhibiendo todas las que él tiene. Y quizás nosotros podíamos agregar algunas más de las que Pablo no padeció y nos tocó a nosotros. Y podemos decir al final, de todas me ha librado Dios. Porque, ¿sabes? Podemos ver que si bien el padecer es parte de la voluntad de Dios, el librarnos es lo que mejor nos viene. Es lo que mejor nos viene. Sentir que Dios está con nosotros. Sentir que Él está a cada momento. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Te voy a leer lo que dice allí Pablo para que vayamos pensando entre todos estos ejemplos. 2 Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y fíjate la comparación en el versículo 17, Pablo va a decir, esta leve tribulación momentánea. Y cuando pasamos por la tribulación decimos, no es leve ni es momentánea, porque la estoy sufriendo y me duele, porque estoy pasando por momentos de dolor, por circunstancias que son muy difíciles. Pero, ¿sabes? Pablo va a compararle y decir, para, vos estás pasando por momentos difíciles, pero pensá a cambio de lo que hay en la eternidad. Esto es momentáneo, es solamente un instante. Tenés toda la eternidad por delante para estar en la presencia de Dios. Y dice Apocalipsis que Dios va a enjugar toda lágrima que nosotros hayamos derramado. Y está diciendo que va a sacar la raíz de todo sufrimiento y de todo dolor para que ya no tengamos que llorar, para que ya no tengamos que sufrir, para que no tengamos memoria del sufrimiento. Pero en este momento, mientras vivimos en esta tierra, pasamos por tribulaciones, sí es cierto, pero comparada con la eternidad es momentánea, es leve. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y no solamente que está con nosotros para ayudarnos y para cuidarnos, sino que, como dice unos pasajes para atrás, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios, Padre de toda consolación. Quizás conocimos a Dios como el Salvador, quizás lo conocemos como el Señor de nuestras vidas, como el pastor, pero ¿sabes? También Él es Padre de consolación. Y vamos a conocer esta faceta de Dios solamente cuando pasamos por dificultades y tribulación. No podemos conocerlo de otra manera. Y vamos a entender que Él es el único que puede dar el consuelo que nosotros necesitamos. Pero es necesario, porque es su voluntad, que pasemos por dificultades. Hebreos 10, 32, 36, el último, ¿quién lo tiene? Allá. Lauti.
Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y veíamos primero en el primer versículo que nos llamaba la atención, que dice que volamos a los días pasados. Y me hacía acordar a mí en el versículo de Apocalipsis que dice que tengo contra ustedes que olvidaron de su primer amor. Y creo que le está diciendo que traiga a la memoria los días pasados, porque cuando conocemos a Jesús nos animamos a pasar cualquier prueba y decimos, por Jesús y por ese Jesús que murió por mí, pasamos cualquier prueba. Y después también nos llamaba la atención el versículo, dice que porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y hablamos con vos, Claudia, de que muchas veces las pruebas nos ayuden a ponernos en el lugar del otro. Y quizás una persona que no sufrió la prueba de una persona que necesita un consejo no le puede decir. Alguien que no pasó algo no puede opinar y creo que tampoco ponerse en el lugar. Así que las pruebas nos ayudan a poder ayudar a otros que pasan por lo mismo. Bien, veo que todos piensan lo mismo. Muy bien. ¿Sabes? Este versículo nos habla de una palabra que se llama empatía. ¿Qué significa? Dicho en castellano argentino, es ponerse en los zapatos del otro. Es entender lo que el otro está pasando. Y parte del sufrimiento es entender en carne propia lo que pasa el otro. Entonces, cuando yo sufro, estoy siendo capacitado por Dios para poder ayudar a otro que pasa por la misma situación. A veces yo no le puedo explicar a una persona lo que significa una pérdida si yo no la he pasado. Pero cuando yo paso una pérdida, estoy capacitado por Dios para dar el consuelo justo y oportuno a la persona que también pasa por una pérdida. Ahora, esto en primer lugar es un desafío para nosotros. En primer lugar, es si pasamos por esa dificultad, por esa prueba, soportarlo para estar capacitados por Dios. Pero en segundo lugar, si fui capacitado por Dios, no quedarme de brazos cruzados cuando otros pasan por la misma situación. Porque a veces hay otros que pasan por dificultades por las que yo pasé, y parece que me quiero guardar el secreto del éxito. Y no funciona así las cosas en la iglesia. Yo tengo que ir y consolar al que está pasando por lo que yo ya pasé. Porque yo ya sé lo que pasó. Yo ya sé lo que viene. Yo sé los problemas que se va a encontrar. Las dificultades, los pensamientos que nos van a cargar nuestra mente. Ya lo pasé a eso. Entonces yo estoy capacitado por Dios para ayudar a mi hermano que pasa por una dificultad similar. No me puedo quedar de brazos cruzados. Y esto se llama empatía, ponerme en los zapatos del otro. Pero no para ver cómo la pasa, porque no me quiero poner en juez. Yo me tengo que poner al lado de él para ayudarlo. Y el llamado de Dios es, si pasaste por una situación, si Dios permitió que pasaras por una situación que causó dolor en tu vida y Dios te sacó a flote, es porque te capacitó para ayudar a otros que pasan por la misma situación. Entonces, no te podés quedar de brazos cruzados, ni tenés que esperar que el pastor te autorice a ir a consolar a un hermano. Tiene que nacer de nuestro corazón. Yo sé por lo que está pasando. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que ir a consolar, porque Dios me consoló a mí, el Padre de toda consolación, y me capacitó para consolar a los demás. Cristo ha hecho eso. Decía C.S. Lewis, es un escritor cristiano de hace un par de siglos atrás, y nosotros conocemos algunos libros de él,
sobre todo los de Crónica de Narnia, si alguno vio la película. Bueno, el autor de esos libros es un autor cristiano y frente al dolor, este hombre decía que la capacitación que Dios da es de empatía para nosotros. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Frente al dolor de los demás, decía este hombre, no veo a un Cristo de brazos cruzados. Cristo en la cruz padeció dolor y entendió el dolor y fue capacitado para consolarnos. De igual manera nosotros somos llamados a través del dolor, capacitados para poder ayudar a los demás. Capacitados de parte de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, 2 Corintios 1:6 dice, si somos tribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Allí Pablo está hablando acerca de empatía. Pasamos esto para consolarlos a ustedes. Sufrimos por esto, somos corregidos por Dios, somos consolados y tenemos salvación para que ustedes también puedan ser consolados y disfrutar de la salvación. Cristo padeció para consolarnos y para darnos descanso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente al dolor? Bueno, en primer lugar, someternos a Dios. Cuando nosotros muchas veces escuchamos la palabra resignación, ¿sabes? Resignación me suena a bajo los brazos y que venga lo que venga. Y esto no es lo que Dios nos dice. Dios no pide resignación de nosotros, Dios pide sujeción, es decir, ponernos en las manos de Dios, esperar la voluntad de Dios. Leíamos el domingo Jeremías 29:11, ¿recuerdan? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos para hacer el bien y para darles salvación y darles esperanza. Los pensamientos de Dios hacia nosotros. Entonces me someto a Dios y espero la enseñanza y me agarro de su mano para soportar el momento difícil. ¿Qué más puedo hacer? Aprender. ¿Cuál es el para qué? Y recordemos lo que dijimos de Job. A veces no lo voy a entender al principio, lo voy a entender al final. Y tengo que soportar para ver al final el aprendizaje, la capacitación que Dios quiere dar a mí para poder ayudar a otros. Y en tercer lugar, lo más difícil, darle gracias a Dios. Porque, ¿sabes? Dios no nos deja solos. En el sufrimiento y en la dificultad, Dios está con nosotros. Padeció para estar con nosotros y entiende lo que nosotros sufrimos, porque se hizo carne y sangre como nosotros y soportó por amor a nosotros para poder entendernos. Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque padeció como nosotros padecemos, con nuestras flaquezas y nuestras debilidades, pero se mantuvo firme, santo, pero entiende nuestras debilidades y está dispuesto a consolarnos en todo momento. Yo te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y pensar en este Padre de consolación y entender que el sufrimiento es parte de lo que Dios ha permitido, de la escuela que tiene para nosotros. Y quizás estás pasando en este momento por el dolor y el sufrimiento. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Es difícil entender el propósito y explicarlo ahora. Pero Dios permite que pasemos por el sufrimiento, porque sin duda tiene un propósito especial para nosotros. Quizás te parezcan en este momento de dolor palabras huecas, lo que estoy digo. Palabras que se dicen nada más. Pero sabes, Dios es el Dios de consolación. Y más de lo que yo pueda decir, es que podamos experimentar en nuestro corazón
la presencia de Dios tomándonos en sus brazos para soportar el momento difícil. Que podamos agarrarnos, amarrarnos a Él, atarnos a Él, permanecer bajo su brazo para sentir su consuelo a cada momento. Señor, vos que conocés nuestros corazones, te pido que derrames tu consuelo y tu paz, que derrames tu amor sobre todos aquellos que pasan momentos de dificultad, porque entendemos que hay que soportar la prueba, pero Señor, qué difícil es estar en medio de ella. Qué difícil es mantener nuestra integridad. Qué difícil es mantenernos mirando solamente hacia adelante. Padre, queremos que podamos experimentar tu misericordia y compasión. Y que tú extiendas, Señor, a todos aquellos que están sufriendo tu consolación, tu misericordia y tu amor. Y Padre, si nosotros hemos pasado por circunstancias iguales, Señor, permití que podamos sentir el gusto de ponernos en los zapatos de los que sufren y consolar a los hermanos que nos necesitan. Que también de esta manera demostramos tu amor. Señor, que podamos ser una iglesia que se preocupa unos por otros y que demuestran el amor de Cristo de todas formas posibles. Señor, gracias una vez más por estar con nosotros, aún en el sufrimiento. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.